Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Bueno, me alegro. Si alguno tiene algún problema que no puede escuchar o algo, por favor me avisa o me manda a través del chat. Sí. Bien. Perfecto. Bueno, vamos empezando ya. A ver, así no se nos va el tiempo de la clase. Pregunta, ¿pudieron ver el tema de poder? Sí. Sí. Bien. ¿Alguna dificultad con el tema? ¿Algo que no entendieran? No, No. nada. Bien, perfecto. Vamos a hacer una cosa, como les comenté la vez pasada, voy a hacer directamente silencio de los micrófonos para que no haya interferencia. Empiezo a explicar el tema y ahí ustedes van haciendo las intervenciones que quieran a través del chat o me hacen, levantan la mano a través de la pantalla y les habilito el audio y me van preguntando o vamos interactuando para que la clase no sea para que no me dedique únicamente a hablar yo y ustedes también puedan hacer sus intervenciones o vayan saliendo dudas o vamos viendo ejemplos y demás. ¿Parece? Dale. Bien. Perfecto. Bueno, silencio ahí. Ahí voy a silenciar a todos, ¿eh? Perfecto. Bueno, lo que voy a hacer ahora es compartirles la pantalla para que vayan viendo un poco el PowerPoint que hice respecto del tema de poder. Y empiezo a explicar y cualquier cosita me van o levanta la mano o me escriben a través del chat. A ver. Perfecto. Bueno. Bueno, al igual que el tema de política, que es el tema que estuvimos viendo antes de de poder, creo que todos pudieron ver más o menos que poder, más allá de estar relacionado con el tema de política, tiene un sentido amplio también, al igual que la palabra política. A ver, voy a ingresar. Aguárdenme un segundito que estoy admitiendo a algunos compañeros. Ahí está. Bien. Entonces, como les estaba comentando recién, el poder tiene un sentido amplio, al igual que el de política, y entonces podemos entender, según lo que tenían ustedes en el libro, hablaba de una relación social y que el poder se ejerce a través de una relación social donde las personas tienen capacidad de hacer o de influir en la conducta de otros, ¿no es cierto? Este es el concepto amplio que ustedes tienen de poder. Y les ponía un ejemplo de algo, como por ejemplo, el ejemplo era conformar un sindicato, o la capacidad de influir, hablaba específicamente de esta capacidad de cómo uno a través de una acción directa, como por ejemplo las acciones políticas de que hablábamos en un comienzo, pueden incidir para que se pueda lograr algo. Que el ejemplo del sindicato ponía, bueno, ustedes a través de un paro, una movilización, el sindicato lo que hacía era lograr, por ejemplo, un aumento de un sueldo, ¿no? Lo mismo a través, o sea, también puede ser una capacidad de hacer la creación de una ley y la capacidad de influir sabiendo que ustedes tienen normas que acatar para obtener algún resultado. Esto es más o menos el sentido amplio de poder. Y después tenemos acá la capacidad de imponer coactiva y obligatoriamente las decisiones que tiene que ver con el poder ejercido por el Estado, en el ámbito más específico, al igual que la palabra política. Pero bueno, la realidad es que, paso a la próxima, la realidad, ¿ven bien ahí? ¿Sí? Bien. La realidad es que la esfera de la política, al igual que del poder, al igual que la política, se ejerce en distintos ámbitos. Es un poco las posturas que ustedes veían a través de los textos que les mandé, que hablaba un poco del poder desde el punto de vista de Foucault. ¿Sí? Foucault, que hablaba como una red de el poder, la mejor forma de ejemplificarlo era a través de una red. ¿Por qué? Porque decía que acá no había una relación vertical donde había uno que ejercía el poder o dominaba y el resto era dominado, sino que todo el tiempo está en constante movimiento. Al ser una relación social, depende de donde uno se ubique, es si va a ocupar el lugar de dominante o de dominado, ¿no es cierto? Entonces, esto no es algo que uno lo ve de manera jerárquica ni tampoco estática, sino que es algo que es una relación social que continuamente es móvil. Y bueno, y habla de las distintas esferas donde uno puede ejercer el poder. El poder desde la familia, de la educación, desde la salud, el deporte, bueno, en fin, el trabajo hasta llegar al Estado.
Y dice que en realidad lo primero que hay que hacer es empezar por el núcleo primario, que es la familia, para poder llegar a la relación de poder más grande, más que abarca más, que es el Estado propiamente dicho, que es lo que uno conoce. Que es por ahí la similitud que ustedes hacían con poder y política, o cuando nosotros, en realidad con ustedes no tuve la primer clase, pero con el otro curso lo primero que hice yo es que me definieran qué entendían por poder y por política, y todo el mundo lo asociaba al poder y política desde el punto de vista del Estado, bien específico, no al resto de los distintos estratos sociales. Entonces, si ustedes pudieran, a ver, a través del chat, o me van diciendo, a través de la familia, ¿qué relación de poder conocen a través de la familia? A ver, alguien que se anime ahí a comentarme, o al menos por el chat, si no quiere hablar. ¿Nadie? Cuando como que el papá y la mamá le mandan a los hijos, ¿no es algo así? En la Bien, familia. bien, Enzo, ¿no? Bien. Sí, Enzo. Perfecto, bien. Entonces, el padre y la madre hay una cuestión que tiene que ver con, obviamente, con lo que me decía el padre y la madre. A ver, acá que me está escribiendo también. Nuestros papás, ahí Florencia también me dice lo mismo. El poder que ejercen los padres. El poder que antes uno, según el Código Civil, como conocía como, no sé si a ustedes les resulta familiar la palabra, patria potestad. ¿Sí? Pero la patria potestad hoy por hoy no se llama patria potestad. ¿Alguien sabe cómo se llama? Bueno, por ahí es medio nuevo. Entonces les cuento un poquito. La patria potestad que uno conocía antes, que tenía que ver con esa especie de poder que los padres ejercían respecto de los hijos, hoy por hoy se llama responsabilidad parental. ¿Y por qué se llama responsabilidad parental? Porque antes nosotros teníamos un código civil, que por un lado era el Código Civil, y por otro lado teníamos el Código de Comercio. El Código Civil y el Código de Comercio se unificaron a partir de agosto del 2015. El 1 de agosto entra en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, unificando así la parte comercial y la parte civil. Y dentro de las distintas reformas que nos planteó el Código Civil, uno de los más importantes era terminar con este concepto de potestad, de patria potestad o poder del padre sobre los hijos. ¿Y por qué surge esto? Porque, ver, está. Disculpen que justo me interrumpí, estaba emitiendo otro compañero. Bueno, ¿por qué surge este concepto? Porque nosotros teníamos un código bastante desactualizado, y a partir de la reforma de la Constitución Nacional, con el artículo 75, inciso 22, cuando incorporamos esa serie de tratados de carácter constitucional, también incorporamos a través de ellos varios conceptos y reconocemos varios derechos, como los derechos del niño, los derechos, eliminando todas las formas de discriminación contra la mujer y demás. Entonces, nuestro Código Civil, que hablaba de una de patria potestad y de un poder específicamente, es reemplazado, al igual que en otros países, por el concepto de responsabilidad parental, reconociendo así, en primera instancia, los derechos del niño, ¿no? Y de cualquier forma de discriminación respecto de la mujer, porque la mujer no se la equiparaba con los derechos del hombre. Entonces, ambos padres, a partir de este momento y con esta reforma y este cambio pedagógico de esta palabra, van a tener la misma responsabilidad respecto a los padres. Y sobre todo también el respeto en la responsabilidad de los padres de procurarle a ambos, a sus hijos, no solo el vínculo en la cuestión relacional, sino la responsabilidad de los derechos. ¿Qué se busca? Se busca el bienestar del menor. Menor, hablando de esto, hablamos de niño, niña o adolescente. Adolescente, ¿tienen idea a partir de cuándo uno es adolescente? 14, 15 años. Bueno, sí, andamos por ahí. En realidad, uno se considera adolescente a partir de entre los 13 y los 18 años, ¿sí? Es lo que se considera. 13, bueno, ahí me pone Joaquín, también 13 más o menos, está bien, ahí estoy viendo el chat. Exacto, uno se considera adolescente entre los 13 y los 18 años. Y como les decía, esta responsabilidad parental cambia un poco este concepto de que la madre era, de alguna manera, la cuidadora y el papá, de otra manera, era el proveedor, y los pone en igualdad de condiciones. Y acá lo que se prima es el interés del menor y el interés del niño, ¿no? La Convención de los Derechos del Niño empieza un poco a
resguardar esos derechos de él, diciendo, bueno, acá los dos tienen la responsabilidad, y a su vez se busca lo que antes se conocía como la tenencia en el Código Civil antiguo, que ahora se llama el cuidado personal, y tiene que ver con un cuidado personal de carácter indistinto para el papá y para la mamá. Es otra forma otro encuadre que se va dando a raíz de este reconocimiento de los derechos, no solo de igualar a la mamá, al papá, sino que también esa situación que antes se daba de que la mamá tenía que estar con el menor y que era lo mejor mientras el niño era menor, hasta los 5 años aproximadamente, ahora también ponen esa igualdad de condiciones también al papá, ¿no es cierto? Las responsabilidades son de los dos, y siempre se busca orientar al menor para que tenga una vida plena, para que se pueda desenvolver y desarrollar el día de mañana en la sociedad. Siempre se busca fomentarlo, en base a valores de igualdad, de solidaridad, y de otros valores que están en el preámbulo también de los derechos del niño, ¿no es cierto? Así que bueno, en esa primera instancia, esa es la primera noción que nosotros tenemos de poder en el ámbito familiar, que como ven va evolucionando. ¿Y por qué va evolucionando? Porque también va evolucionando el momento histórico, sociocultural que nosotros tenemos, y eso hace que también las cosas vayan cambiando. Lo que antes era impensado, ahora no, los reconocimientos no solo del niño, sino el derecho de la mujer y toda esta cuestión que ustedes conocen todos, que fueron cambiando. Pero en ese momento el poder era reconocido y era legitimado como tal, y no se dudaba de que esto fuera así, de que estaba bien, o sea, no había un cuestionamiento respecto de las medidas que se tomaban. Avanzando un poco con esto que les decía, es esta cuestión de los factores que influyen en el poder. Por eso decíamos que el contexto histórico, cultural, los usos y costumbres, tradiciones y demás, hacen de alguna manera que el poder que uno tiene o el poder que uno va concibiendo, de acuerdo a ese momento, no sea cuestionado y sea aceptado. Es lo que uno conoce como la legitimación del poder, ¿no es cierto? Formas que antes, que hoy por hoy son impensadas, antes eran reconocidas y aceptadas por el grupo social. Y nadie cuestionaba esto, es decir, nosotros ahora tenemos esta forma democrática que tenemos de elegir a nuestros representantes, y antes teníamos quizás una monarquía o una adquisición de poder a través de una conquista, y esa conquista era el medio legitimado para ejercer ese poder, por lo tanto todo el mundo, o el pueblo o los ciudadanos, acataban ese poder y lo reconocían como tal. Y esto es un poco las diferenciaciones que por ahí ustedes estuvieron viendo entre los pensamientos de Foucault y de Arendt respecto del poder, ¿no es cierto? De este poder como concertación, de que habla Arendt, que el poder existe en tanto y en cuanto ese grupo otorgue ese poder a quien lo ostente, y por eso no se puede individualizar una persona como un sujeto de poder, porque ese poder es otorgado por un grupo, y muy distinta de la situación de que habla Foucault, de este poder que lo asemeja a una red, ¿no? Esa red de que habla Foucault, que dice, bueno, esto es una red porque en realidad nadie tiene el poder absoluto, nadie domina siempre o es dominado siempre, sino que depende, en el momento en que estemos, vamos a ser dominados o vamos a ejercer el dominio sobre los demás. Y, por ejemplo, a ver, si nosotros hablamos en el estatus social, ¿qué ejemplos podemos ver? En que uno está en una situación de poder y otro en el caso de que es dominado. ¿A alguien se le ocurre algo, por ejemplo, en el ámbito laboral? Bien, ¿nadie se le ocurre? Bueno, a ver, hay quien me estaba en el chat. Por ejemplo, Camila, los jefes que indican órdenes a los empleados. Perfecto. Sí, ahí está. Esa es una posibilidad, por ejemplo. Y a su vez, otra cuestión, acá Florencia, los directivos que tienen sobre los docentes. Exacto. Ese es otro ámbito, que es el ámbito escolar. Donde ahí claramente en el ámbito escolar se ve esta situación de que uno también tiene la posibilidad de que puede dominar el docente respecto del alumno, pero el directivo respecto al docente. Entonces uno ejerce distintas situaciones de dominio y dominación, y sin embargo, voy a correr a un costadito así los puedo ir viendo,
Acá Valentina también me escribe, cuando toman decisiones para llevar a cabo planes o estrategias. Bien, perfecto. Exacto. En todos esos tipos de situaciones que ustedes me están manifestando, de alguna manera, existe una situación que por un lado nos encontramos dominados y por otro lado ejercemos el dominio. Como les decía, el directivo ejerce el dominio sobre el docente y el docente sobre el alumno, y a su vez el directivo sobre el docente y el alumno. Entonces, por eso es esta situación que decía Foucault, que era una especie de red y una relación social que mutaba, que era móvil, porque nos encontramos en distintas situaciones, y a su vez, que más allá de ser móvil, que era claramente de desigualdad, ¿no es cierto? Y Arendt habla, por el contrario, de que habla de un consenso de voluntades, de que este poder existe siempre y cuando haya un consenso de voluntades, y que ese alguien que ejerce el poder va a ejercer el poder en tanto y en cuanto el pueblo o el grupo siga apoyándolo. Y es de esa manera, ese apoyo es el que legitima el accionar de quien lo ejerce. Si eso no existe, esa legitimidad no existe y ese poder tampoco. Y ahí hace esa diferenciación que ustedes vieron entre lo que es poder y violencia. Entonces dice, bueno, donde hay poder, generalmente no hay violencia, y donde hay violencia es porque hay carencia de poder. ¿Por qué hace esta diferenciación Arendt? Porque dice, bueno, en realidad nosotros, si el poder se lo otorgamos, en el caso nuestro que tenemos un gobierno representativo a través del voto, y le otorgamos ese poder y lo legitimamos, ese poder va a existir en tanto y en cuanto nosotros sigamos apoyándolo. En el momento que ya no lo apoyemos, este poder no va a existir, y por ende va a existir seguramente la violencia y no el poder. Y hace esta diferenciación diciendo que lo que distingue de alguna manera al poder y a la violencia tiene que ver con el número, ¿no? Con el número, porque dice que para ejercer el poder sí o sí necesita el consentimiento de un grupo, y en cambio en el poder basta uno solo para dominar respecto de los demás. Habla de esta diferenciación del número y de los instrumentos, porque dice que la violencia para ejercerse se basa en los instrumentos. Así que bueno, eso igual ustedes seguramente ya lo estuvieron desarrollando, lo estuvieron viendo un poco más. Avanzando con esto, hablamos de los instrumentos del poder. Y hablamos de instrumentos de poder como formas de ejercer el poder. Dentro de todas las formas que conocemos de ejercer el poder, podemos diferenciar la persuasión, la manipulación y la coerción. ¿Sí? La persuasión es, como se los puse acá en las filminas, convencer al otro de lo que se le indica, o de indicarle o hacer algo es en su propio beneficio. Y yo les puse esto como ejemplo actual que tenemos, el aislamiento que tenemos, es decir, a nosotros se nos convence de que la medida que se está tomando es en nuestro propio beneficio, ¿no? Hay un convencimiento concreto, ¿no es cierto? Y actuamos de manera voluntaria porque se nos está convenciendo de que esto es lo correcto para nosotros, y en realidad lo es. Por ejemplo, otro concepto que les puse es conducir y no beber alcohol. Si uno tiene que conducir, que no beba alcohol, ¿no es cierto? Ahora, el tema de la manipulación ya no tiene que ver con convencer de que hacemos o no lo correcto, sino de que en realidad lo que tratamos es de persuadir o disuadir a la otra persona sin que ella se dé cuenta de esto. Logramos el objetivo, pero cuando la persona de alguna manera no se da cuenta de que nosotros lo estamos influenciando. Y es el ejemplo de la publicidad, ¿sí? La publicidad, cuando ustedes nos ponen, o sea, a las mujeres, que cierto maquillaje hace más atractiva a la mujer, entonces uno sale corriendo a comprar el maquillaje porque nos vamos a ver mejor. Que tener cierto auto de cierta gama genera un estatus de poder y que va a traer otras cosas. Ese tipo de cosas que induce la publicidad, o que una crema va a hacer que tengamos la piel mejor o el pelo de determinada manera. Manipula nuestro accionar, porque de alguna manera nosotros vemos eso y queremos comprar el producto, pues estamos motivados por eso. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Cualquier cosa me escriben o me levantan la mano. Así. Sí, perdón. ¿Alguien me habló? Bien, ¿continuamos? Perfecto. Bueno, cualquier cosa me detienen si hay algo que no están entendiendo.
Y por otro lado, seguimos con el tema de la coerción, que es cuando se obliga a alguien a comportarse de determinada manera. ¿Sí? Es esto que aceptamos algo para evitar el castigo. Y les puse estos ejemplos que ven acá abajo, que es, bueno, si yo estaciono, trato de estacionar en un lugar correcto porque sé que de alguna manera, si estaciono en un lugar que no está permitido, voy a tener una multa. O me pueden secuestrar el auto, por ejemplo. O si falto sin justificación al día de trabajo, además de descontarme el día, puedo tener una sanción y además, si esto se hace reiterado, inclusive me pueden despedir. Ese es, de alguna manera, la coerción. O sea, nosotros podemos ejercer nuestro poder a través de cualquiera de estos medios. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta que cualquiera de estos medios no es inamovible. Porque si yo trato de persuadir a alguien y esa persuasión no tiene resultado alguna, seguramente ese instrumento de poder va a pasar a ser a través de coerción. Es decir, lo que decíamos del ejemplo del auto, si yo trato de persuadirte que no conduzcas si bebiste alcohol porque generás un peligro para terceros y para vos mismo, y tus reflejos no son lo mismo, y vos así todo tomás alcohol y salís a conducir, sabés que podés tener una multa, que se te puede retener el carnet, que se te secuestra el auto y un montón de medidas más. ¿Se entiende? Ahí voy viendo ahí. Coerción puede ser también, me ponen acá, estar en cuarentena obligatoria y si salimos una multa. Exacto, perfecto, sí. Valentina. Sí, también es eso, exacto. Si nosotros ya sabemos y me dicen que es para mi beneficio, pero a mí no me importa lo que me están diciendo, y por más que sepa que es para mi beneficio, que yo me quede porque atento contra la salud pública, contra la vida y todas estas cuestiones, y salgo, la coerción termina siendo una multa, un arresto u otro tipo de medidas que toman. Por eso decíamos que todos estos instrumentos de poder terminan de alguna manera, pueden comenzar siendo de una manera, pero pueden ir agravándose, ¿no es cierto? Así que bueno, esto es un poco los instrumentos o formas de ejercer el poder, que también es lo mismo. Y hay otras acepciones que yo les puse acá, donde también, según otros autores, a este tipo de poder cambian el nombre de este tipo de poder. Entonces, a la persuasión a la manipulación terminan llamándola poder condicionado y a la coerción poder condigno. Y también suman otro tipo de poder que es el poder de tipo compensatorio. ¿Sí? Como decíamos, tanto en el poder condicionado, que tiene que ver, que se asocia con la persuasión, como en el poder condigno con la coerción, en uno existe el temor, ¿sí?, a hacer algo y no tener cierta consecuencia, en otro es lo correcto, es decir, lo hago porque creo que estoy haciendo lo correcto o creo que es para mi beneficio, y obviamente en el poder condigno y la coerción, el temor de recibir un castigo, pero el poder compensatorio tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con una recompensa. Es decir, como les puse acá, sumisión u obediencia, yo obedezco algo, ¿por qué obedezco algo? Porque sé que detrás de eso tengo un beneficio. Es decir, yo cumplo con un horario de trabajo, ¿por qué cumplo con el horario de trabajo? Cumplo con el horario de trabajo porque si yo cumplo y voy en tiempo y forma a trabajar y cumplo con mi jornada laboral y cumplo con las labores que se me otorgan y demás, voy a tener la recompensa de tener mi salario. Y si yo no cumplo con esto, esta recompensa no está. Y también, por ejemplo, podemos poner el ejemplo de que si voy a trabajar y no tengo faltas en el trabajo, mi recompensa va a ser el presentismo que se me paga por no faltar al trabajo. Pero como les decía, este tipo de poder, como va mutando, muchas veces nos encontramos con que este poder compensatorio se puede, por ejemplo, tornar en un poder de tipo condigno. ¿Por qué? Porque si yo no cumplo con esto, o me pueden sacar el presentismo, o me pueden sancionar laboralmente, o si reitero esta conducta puede ser causal de despido. Entonces termino siendo una coerción. ¿Sí? Bueno, así que ahí voy a estar inhabilitando porque están pintando en el Power, así que bueno, ahí inhabilité. Igual tratemos de no ir rayando mientras trabajamos, así por lo menos se puede ver con claridad. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende lo que vamos hablando? ¿Sí? Coméntenme o díganme si hay alguna cosa que no queda claro, algún ejemplo.
Bien, infiero que sí, porque no me han dicho nada, así que bueno, continuamos. Vamos por acá. Modos de adquirir el poder. En modos de adquirir el poder es lo que un poco les comentaba acerca de esta cuestión del contexto histórico-cultural donde a veces el poder entra en juego. Y es lo que hablábamos antes de que si uno admite un cierto poder en una determinada época y no la cuestiona, tiene que ver con ese contexto cultural donde se desarrolló. Entonces, vemos que no siempre, por supuesto, tuvimos el modo de adquirir el poder que conocemos en la actualidad, que es la democracia. Y acá encontramos un primer modo de adquirir el poder que es a través de la conquista. Esta es la primera forma de adquisición. Acá les puse yo, bueno, ya sea fundamentando un nuevo sistema político o sustituyendo al establecido. Entonces, como les decía, si bien no es la forma actual de adquirir el poder, en aquella época iba a estar reconocido y avalado es el poder de esa manera, y el grupo, todo grupo social, no iba a cuestionar de ninguna manera, iba a considerar legitimado ese poder. Esa es la primera forma de adquisición del poder. Después tuvimos una adquisición del poder a través de la herencia, donde esta herencia está anexa al reconocimiento de carácter superior del titular del poder, que es lo que les puse acá. Antes se reconocía como que el poder del rey tenía que ver con un origen divino, con que era un origen que venía de Dios y que por tanto no podía ser cuestionado. Y después nos encontramos con esas dos posturas acerca de la herencia de las monarquías vitalicias hereditarias en Grecia y las de Roma, por ejemplo, que eran monarquías vitalicias por elección. En los dos casos, la monarquía vitalicia, bueno, vitalicia viene de vida, ¿no es cierto? Quiere decir que la monarquía existía y el rey existía, en tanto y en cuanto estuviera vivo el rey, y que cuando el rey moría, por ejemplo, en Grecia, heredaba su hijo primogénito en este carácter, y ahí vemos otra vez este poder que tiene que ver sobre el género. Mientras que en Roma, en realidad, las monarquías vitalicias eran por elección, es decir, el rey designaba de alguna manera antes de dejar el trono, antes de su muerte, dejaba designado quién iba a sucederlo. Y por último tenemos la democracia, que es el formato de elección, la democracia que era la igualdad jurídica de todos los hombres, no como hoy la conocemos. Ustedes saben que hay una evolución histórica donde no todos, si bien decía igualdad jurídica, no todos eran iguales y no todos accedían a poder, a esa igualdad jurídica que conocemos hoy, donde todos tenemos acceso y derecho al voto y a postularnos para un cargo político, ¿no? Y ahí vamos a encontrar la elección abierta, la elección cerrada y la conquista. La elección abierta como el modo que conocemos hoy día, la cerrada que tiene que ver más con el comunismo, y esa elección que tiene que ver de una elección donde supuestamente los partidos políticos, habría un único partido político porque había una única clase social y una única cultura, y por tanto se votaba dentro de las personas que uno ponía en ese partido político, pero en realidad no era una elección política como uno la conoce, ¿sí? Así que, y después la conquista, que de alguna manera no es una forma legítima, pero que de alguna manera lo que trataba era de restablecer algún orden y trata de legitimar su acción. En realidad es un poco, está en duda si es una forma democrática la conquista, ¿no? Sino que es en una forma de alguna manera viciada. Bueno, esto así, un pantallazo bien rapidito como para que ustedes tengan una noción de los modos de adquirir, de los elementos para ejercer el poder, como les decía antes, de las distintas esferas donde se ejerce el poder, que ustedes conocen, y también un poco lo último que es lo que motivó de alguna manera el trabajo, que tiene que ver con estas teorías del poder de Arendt y Foucault, que, bueno, son un poco si bien hay muchas teorías acerca del poder, y yo les pedí de investigar algunas, desde Maquiavelo, desde Hobbes, y demás, son un poco más actuales y tiene que ver un poco a la concepción que nosotros vemos como poder hoy en día, ya sea como red o como este poder como concertación, que tiene que ver más con la forma democrática de gobierno que tenemos adoptadas, las más actuales.
Nosotros ya no tenemos mucho tiempo porque la clase a los 40 minutos se agota, así que a mí me gustaría un poco que ustedes me comentaran si tienen alguna duda sobre el tema, qué es lo que les interesó de esto, si tuvieron alguna dificultad con el trabajo, por ahí aún todavía lo están elaborando, pero bueno, aprovechar esta instancia si quieren para que me puedan hacer consultas también. ¿Va a haber alguna prueba o algo así? Bien, ahí que me está hablando, Valentino. Sí, en realidad seguramente vamos a hacer alguna evaluación de tipo escrita después, pero me gustaría que avancemos sobre los temas, porque en realidad no hemos visto mucho, y como justo nosotros con ustedes, yo tengo los días lunes y miércoles, han sido bastantes días que más allá de esto ha habido feriados y demás, no hemos podido adelantar demasiado. Sí me gustaría, porque ustedes vieron que yo les di un trabajo que es el grupal, que es el que ya les voy a estar subiendo las notas de los trabajos grupales, y después el trabajo diagnóstico. Así que bueno, en realidad la idea seguramente una prueba escrita vamos a tener, porque así lo piden, solicitan que haya al menos una evaluación escrita. Después vamos a ver el modo que hagamos, la modalidad que implementemos, porque con esta situación la verdad que no es fácil hacer algún examen escrito, y tenemos que si no poner un horario y demás para hacerlo. Pero bueno, en principio una evaluación escrita va a haber, porque tampoco podemos trabajar demasiado en grupos, más que nada creo que ustedes con el grupo se estuvieron distribuyendo tareas porque no se pueden juntar, entonces no pueden debatir y hay un montón de cosas que no pueden ver. Así que una prueba escrita seguramente va a haber. La idea es que la próxima, si no hay dudas y algo que tengamos que desarrollar de esto, empecemos a hablar un poco de la educación y la política en la escuela, y las acciones políticas de ustedes como jóvenes, o dentro de la escuela también, y a partir de ahí vemos a ver si podemos desarrollar, al menos la idea es que sigamos desarrollando, ya después la pasemos a la próxima unidad, y ahí podamos hacer, seguramente vamos a poner los temas para poder hacer alguna evaluación escrita. ¿Sí? Mi idea es, en principio, que podamos tener, aunque sea algún encuentro de Zoom por semana, para que sea un poco más llevadero para ustedes. Y después ir subiéndole el material, como se los hice hasta ahora, a través de la plataforma y de Zoom también. Así que, independientemente de esto, les vuelvo a repetir, a través de la plataforma o a través de Classroom, me escriben para cualquier duda que les vaya surgiendo, para este trabajo, para lo que sea. La vez pasada no sé si se los reiteré a ustedes o no, pero por ahí me encontré con algunos trabajos que por ahí no contestaban lo que se les estaba pidiendo, o por ahí el encuadre no era el que se le quería dar al trabajo, y a veces por ustedes, sobre todo, para que no estén haciendo un trabajo y el trabajo esté mal hecho, es preferible que se saquen una duda, aunque les parezca algo simple, aunque les parezca que lo entendieron, si hay alguna cosa que dicen, bueno, no, podría hacer esto, pero me puede estar preguntando otra cosa, me gustaría que me lo consulten, ¿sí? Porque además están haciendo un trabajo por ahí 2 veces, o lo tienen que hacer o reentregar, perdón, y tampoco está bueno para ustedes. Entonces, bueno, siempre tienen esa posibilidad de consulta, y para eso está, ¿no es cierto? Para que ustedes saquen de dudas y para que yo pueda ayudarlos en los que pueda. Bueno, creo que alguien más me está escribiendo, no sé, sacándole fotos al Power, después sí. Acá, Juliana me pregunta si le pueden ir sacando fotos al Power o después va a estar en la plataforma. Dos cosas, el Power yo siempre se lo subo a la plataforma, por ahí a ustedes les sirve, porque es una ayuda también de memoria para estudiar, así que se lo subo al Power, pero de todas maneras me dijeron del colegio que seguramente están haciendo un canal de YouTube donde las clases que nosotros vayamos grabando se las vamos a pasar al colegio y las suben. Esto se los digo por si hay algún tema que ustedes quieran reforzar, o por alguna circunstancia no pueden estar presentes en la clase, en el momento que la clase se da, tienen la posibilidad de volverla a ver, ¿sí? Así que bueno, en principio es eso. No sé si alguien más me quiere preguntar alguna cosa. ¿No?
Bueno, entonces chicos, yo los dejo, les vuelvo a repetir, hasta el miércoles sería la fecha para entregar el trabajo de poder, y les dejo a través de la plataforma entonces y del Classroom el Power. Cualquier consulta me escriben, ¿sí? Y bueno, por hoy finalizamos la clase, les mando un saludo. Chao. Chau, chau. Chao, profe. Chau, chicos. Chao. Adiós. Chao.